continuar donde lo dejamos la semana pasada con la pregunta: ¿por qué sale todo esto de Judas? ¿Recordáis de ello, no? Están todas las mujeres, están todos en oración, están esperando la promesa, tal y como Jesús les había dicho, y sale Pedro, se levanta en medio de ellos y saca el tema de Judas. En el versículo 16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, y esto seguramente dio lugar a confusión, o si no, por lo menos dio lugar a preguntas y dudas. Y es que es normal. Piénsalo. Algunos que lleváis años en la iglesia, ¿qué pasa por tu mente cuando de pronto alguien sale de la iglesia, alguien que estaba metido en la iglesia, estaba involucrado en la iglesia, y se van al mundo y pasan los meses, pasan los años y no vuelven? Y dices: pero yo estaba seguro que eran salvos. ¿Qué ha pasado? ¿No te produce dudas? ¿Sí? Debería. Tenemos algunos hermanos y algunas hermanas que estuvieron en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en el otro local. Fueron fieles, algunos hasta tuvieron responsabilidad en la iglesia. Y hoy no solo no van a ninguna iglesia, sino que están viviendo en el mundo completamente, totalmente en contra de todo lo que antes decían creer. ¿No te produce algo de sacudida en la mente eso? Por lo menos debería doler el corazón. A mí, desde luego, que me estorba, me trastorna saber, conocer a gente que estaban entre nosotros y hoy no tienen ni paz, ni alegría, ni apenas sonrisa en la cara. Y dices y piensas: ¿pero por qué? ¿Por qué? Quizás en parte por eso el Señor Jesús permitió tal cosa como lo que pasó con Judas, porque eso sí que es, vamos, si hay un rey de la traición, ¿quién es? El Judas. Hay otros traidores, incluso en la Biblia, Ahitofel, por ejemplo, y otros. Pero el que lleva la corona es Judas. Y entonces Pedro, guiado por el Espíritu Santo, evidentemente, se da cuenta que esto hay que clausurar este tema. No puede dejarse simplemente. Hay que cerrar el tema. Y es un poco lo que está haciendo. Fíjate cómo el Señor lo pone delante del gran día de Pentecostés. El Señor no permite que se entre en esas dudas, ni que esté Judas en el momento explosivo, en positivo, de la iglesia. Entonces, Pedro dice: y era contado con nosotros, éramos 12, y ahora somos 11. Éramos 12.
y tenía parte en este ministerio. Entonces, esto de los 12 es muy curioso. Yo tengo preguntas sobre todo este tema de los 12. En Apocalipsis salen los 12 otra vez. Creo que son las puertas, ¿no?, de la ciudad, ¿no?, que tienen los nombres de los 12 apóstoles. Tengo preguntas ahí. Incluso con lo que vamos a ver hoy tengo preguntas. Y las preguntas tienen respuestas. Pero yo no las conozco. ¿Vale? Yo no sé cuáles son. Porque hay preguntas que sencillamente no vamos a tener la respuesta hasta llegar a la presencia del Señor. Y tenemos que estar conscientes de eso y tenemos que estar contentos con eso. ¿Te vas a morir? Con preguntas sin contestar. Pero quizás en breves instantes después de morir sepas, desde luego vas a saber mucho más de lo que sabías antes, pero quién sabe exactamente cómo el Señor revelará esas cosas. Pero vamos al versículo 18 entonces. Bueno, en cuanto a eso, fíjate que Jesús, miren en Juan, vete 1, 2, 4 capítulos antes, en Juan 17, 12, Juan 17, 12, fíjate lo que dijo Jesús. Unos días antes, bueno, unas semanas antes de esta ocasión, ha pasado muy poco tiempo, y Jesús dijo en Juan 17, 12, cuando estaba, es una oración de Jesús al Padre, pero Él dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Y qué dice? Para que la Escritura se cumpliese. El Señor bien sabía lo que iba a pasar, pero no solo eso, antes de que el Señor lo dijera en cualquier sentido, ya el Antiguo Testamento lo tenía dicho acerca de la gran traición. Entonces, a ellos les salió, les pilló por sorpresa, pero al Señor no. Vamos a primera de Juan, por un momentito, y luego ya vamos a volver al texto en Hechos. Primera de Juan, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, tengo aquí capítulo 1, pero no es el capítulo 1, es el capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, estamos en la última era, dice Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Los apóstoles, por supuesto, no entendían el calendario del Señor. Sabían que iba a volver, pero no sabían cuándo. Pensaban que sería pronto, exactamente igual que nosotros. ¿Vale? Estamos en el mismo sitio. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, hay un montón de nosotros y salidos y vosotros y... sí, pero ¿qué está diciendo Juan? ¿Cuándo sabemos que una persona no era de nosotros? No sé. Igual no sabemos nunca. Podemos saberlo, quizás, si le vemos morir en el mundo. Puede ser. Pero incluso eso, a veces. ¿Juan decía algo? No sé, por sus frutos los conoceréis también. Sí. Pero cuando... conocer a una persona que está viniendo, sí, pero cuando una persona se marcha, al final no es de nosotros decidir. Realmente. Sí que tenemos que tomar decisiones a veces en base a
testimonio personal o la iglesia o lo que sea, pero ¿quién conoce el corazón al final? El Señor. Y en algunas ocasiones, como decía Pablo, algunos se han muerto antes de tiempo porque vivían en pecado. Y quizás la iglesia les habría dicho a ellos, es que no son salvos, mira cómo viven. ¿Vale? Entonces, este tema no es un tema delicado por un lado, es un tema claro por otro lado, es un tema que tenemos que entender, y la pura verdad es que nosotros no vemos el corazón de nadie. Y más nos vale no ser demasiado críticos en ese sentido. Pero el hecho es de que hay gente dentro de las iglesias, a veces, que no son de la iglesia. Y ellos lo saben. No hay persona que cree conocer a Dios de verdad y no le conoce. Dios no permite que una persona se crea salvo en Él y no. ¿Personas engañadas? Sí. Pero habiendo puesto su fe en el Señor y no son salvos, no. ¿Vale? Entonces, son cosas del corazón. El Señor es el Señor de eso, y por eso cada uno dará cuentas a su pastor. No. ¿A quién? A Dios, a su Señor. Eso es. Bien, entonces, volvamos pues a Hechos, porque si no, no vamos a hacer ni un versículo. 18, versículo 18 es, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, un poquito crudo, ¿no? Curiosamente, ¿quién es el que lo dice? Lo dice Lucas, el médico. Vamos a ver, ¿hay fotos, Juan? Sí, espera, déjamelo para luego, para ver si por lo menos avanzo un versículo. Bien, y os voy a enseñar unas fotos. Esto es lo que dice Juan. Claro, resulta que Mateo dice otra cosa. Pero primero, adquirió con el salario de su iniquidad. ¿Qué fue el salario que recibió? 30 piezas de plata. Curiosamente, Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, en Zacarías 11, se da exactamente el mismo precio por Jehová. Israel habiendo traicionado a Jehová, y Jehová habla en... vamos a verlo, porque es que está muy bueno que veamos siempre esta conexión tan vital entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Zacarías 11:12 dice: y les dije, Jehová hablando, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Eso se llama sarcasmo. Sarcasmo. ¿Qué precio más hermoso me habéis puesto? Dice Jehová. 30 piezas de plata, que creo, si mal no recuerdo, era el precio para un buen esclavo. ¿Tú crees que los fariseos, a propósito, pusieron ese precio al Señor? Sabéis que me gusta hacer preguntas, ¿no?, a la palabra de Dios. Y muchas preguntas no puedo contestar. Y esa es una. Yo pienso que no, pero si tomamos una votación igual va por el medio, 50-50, porque ¿quién sabe? Ellos harían algo así a propósito, o sea, cumplir a rajatabla del Antiguo Testamento. Yo lo veo muy difícil. Ellos en su rabieta y en su deseo de coger al Señor, viene Judas, venga, quedamos 30 pies. ¿Quién sabe por qué? No creo que era por Zacarías 11, pero ¿cómo lo cumplieron, a rajatabla? Entonces, ese fue el salario de su iniquidad. Ahora, vamos a Mateo 27. Mateo 27.
Y mira lo que dice Mateo acerca de Judas. Y muy interesante aquí. Mateo 27:5, Mateo escribe, bueno, desde el 3 así vemos todo. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Prueba de que había traicionado a un inocente, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cómo murió Judas? Se rompió la mano y lo reventó. ¿Cómo murió Judas? Pepe dice, se fue a esquiar y murió. Dice Pepe. Pepito dice, llegó a la estación de esquí, salió del coche y le pilló un autobús. ¿Cuál tiene razón? Los dos. Los dos. Pero el primero ni habló de un autobús. Se fue a esquiar y se murió. Lo que quiero demostrar es, la Biblia, expresión humana inspirada por Dios, relata los eventos como la vida real que vivimos nosotros, y es que diferentes personas describen diferentes eventos de diferente forma y sin contradecirse. ¿No? Es normal. Es porque se tiene testigos en un juicio. Porque hay diferentes formas de ver y de incluso interpretar, aunque el testigo no debe de interpretar, ¿verdad? El testigo simplemente debe decir lo que vio, ¿no? Pero incluso viendo desde aquí y el otro viendo desde allí, ven algunas veces cosas distintas, pero son las dos de verdad. Las dos son igualmente verdad. Otro ejemplo. Y por eso, hermanos, en muchísimas contradicciones bíblicas, esto es lo que sucede. Ni más ni menos que esto. Simplemente diferentes perspectivas. Uno más. Mi hermana murió en la guerra. ¿Bien? Mi hermana murió en la guerra. Más al otro hermano. ¿Tu hermano cómo murió? Bueno, fue herido. Le llevaron en ambulancia a la enfermería. Le administraron un medicamento que no era y falleció en la enfermería. ¿Cuál tiene razón? El escéptico, el que no ama a Dios, el que odia la Biblia, etcétera, 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 tiene las ganas de decir que esos dos hermanos estaban contradiciéndose. Era contradictorio, pero no es cierto. Uno dice, murió en la guerra, se ahorcó, punto. No quiso decir más, igual no quiere hablar más, murió en la guerra. El otro, con mucho más detalle, dice, bueno, es que sí fue a la guerra, pero no murió en el campo de batalla, que murió en una enfermería porque le dieron mal el medicamento. Y te da detalles, y te da... Los dos tienen razón.
Mateo tiene razón, Lucas tiene razón, por supuesto. Lo dicen de otra manera. Evidentemente, ¿qué pasó? Vamos a ver algunas fotos ahora. Bueno, evidentemente, os voy a dar un pequeño tour aquí. Estamos viendo, aunque tú no, igual eso te parece un montón de basura, eso realmente es Jerusalén, antigua Jerusalén. Ahí está, ese rectángulo es el monte del templo. Ahí está la mezquita de Omar famosa. Aquí está el valle de Cedrón. He bebido café, por eso está tiritando tanto. Y luego aquí está el monte de los olivos. Todo esto. Este es el valle de Cedrón. Este es el valle de Hinón. Llegó a ser el basurero. Esto llegó a ser el basurero donde se quemaba la basura y siempre había fuego, siempre había humo. Era un lugar desagradable al sur de Jerusalén y llegó a ser representativo del infierno, generalmente judío. El valle de Hinón. Los dos valles se unen ahí. Y en este lugar de aquí, vamos a acercar la foto. Bien, estamos allí. Aquí está el valle de Hinón. Aquí está el valle de Cedrón, ya hay edificios, pero bueno, sigue siendo un valle, se unen allí y ahí nos acercamos más y podéis ver esa marca blanca de ahí, ¿ves? Que parece pues, no sé, casi una ladelta o algo así. Bien, eso es un monasterio de los griegos ortodoxos, en el lugar donde ellos creen que se suicidó Judas. Esto es el valle de Hinón y en este lugar la tierra es muy rojiza. Lo que no fui buscando fotos, la tierra rojiza. Dicen que es muy rojiza, arcillosa y muy bueno para hacer, ¿cómo llaman? Vasijas y de barro, cosas de barro. ¿Bien? Y el rojizo, la tierra rojiza. ¿Bien? ¿Una más, Juan? Sí. Aquí tenemos ese lugar, este es el valle, el mismo camino antes, y podéis ver ahí que especie de pendientes, o sea, una especie de precipicio. No es muy grande, no sé, 2 pisos, 3 pisos, igual tiene esa parte de ahí, pero ya ves que hay árboles ahí, y hace 2000 años hubiera sido un sitio genial, si quieres decirlo así, para ahorcarte. En una de las ramas de uno de los árboles, claro, esos árboles, eso es pura piedra. A ver la siguiente, ¿va? Aquí se ve desde más lejos, estamos viendo el mismo punto, ¿vale? Ahí se ve el monasterio que te dije, que tiene un ángulo un poco raro ahora, pero ahí va el valle, y ahí está, ves ese... Y ellos han pensado que es ahí, porque en esta zona había tierra que era buena para él. Y entonces, luego se dice... en Mateo 27, que no lo leímos hace un momento, puede quedarse ahí, yo creo, Juan, de 27:10, o en el 7, y después de consultar, estoy en Mateo 27:7, compraron con ellas, con las monedas, el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. ¿Bien? Y se entiende desde tradiciones muy antiguas de que esta era la sección de alfarero y se llamaba el campo de alfarero. Cualquier parte de esa, hay unas cuevas ahí, hay un monumento ahí, hay varias cosas que yo no estaba ahí, Bueno, estuvimos, pero no, ni sabía yo que ese era el lugar cuando estuvimos hace años. Pero bueno, entonces, pero se ve ahí que si hubiese árboles más que ahora incluso, pues hubiera sido fácil coger ese lugar, echarse y evidentemente, como muchas veces sucede incluso con los que se intentan ahorcar, que fallan, tristemente, un tema un poco macabro, pero evidentemente se ahorcó y o se rompió la cuerda o se salió el árbol o no sé, pero se cayó a las piedras de abajo y se estrelló y fue su fin bastante asqueroso, ¿no? Como quieras llamarlo. Bien, ahora mira el versículo 19. Dice, y fue notorio a todos los habitantes
habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, ese es el arameo, se llama Aceldama o Akeldama. Aquí se escribe Akeldama, que quiere decir campo de sangre. Y el campo de sangre viene de la referencia de, o sea, se murió y se estrelló Judas con toda su sangre, y también rojizo por la tierra que era y tal, se llamó campo de sangre. Lo que a mí me llama la atención, y tenemos que ir parando con esto, a mí me llama la atención la primera frase del versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. ¿Qué fue notorio? Esta muerte de Judas. Todos los habitantes de Jerusalén se enteraron de que Judas, uno de los 12, había traicionado a Jesús, le habían pagado, él había devuelto el dinero y se había ido a ahorcar. ¿Eso qué te dice a ti, como habitante de Jerusalén? Menudo mensaje más claro, ¿no?, acerca de Jesús. Entre todas las demás evidencias, Judas no le mataron, no fueron a por él. Él echó su dinero, no lo quiso, y fue y se ahorcó. Y Dios quiso que ni siquiera en su suicidio pudiera hacerlo de manera limpia, sino que en su misma muerte era un mensaje que recorrió toda la ciudad. Lucas, escribiendo pocos años después de los eventos, la gente de Jerusalén podía comprobarlo y podía confirmarlo. Lo que el médico ha escrito es verdad. Se murió ese, se suicidó ese después de traicionar a Jesús. No estaban ellos a 2000 años de las Escrituras. Estaban ahí mismo. Testigos presenciales. Bien. Vamos a ver 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Ese versículo es de Salmo 69, no vamos a ir a verlo. Yo sí que fui, lo vi un poco, versículo después dice, y tome otro su oficio. Esa frase viene de otro capítulo, 109 creo que es, 69, 109. Son dos, es curiosísimo porque son salmos que no parece hablar de nada que sea en ese contexto de Judas, para nada. Pero Pedro, en este momento, bajo el Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, arranca una frase y coge otra frase del Antiguo y lo pone y dice, mira, al final se está cumpliendo lo que Dios dijo. La profecía es algo impresionante, es maravillosa la profecía, porque nosotros la leemos y leemos un versículo y no nos dice nada. Pero si estuviésemos en presencia del Señor Jesucristo y Él nos cogiese ese versículo que nos parece que no dice mucho y comenzase a abrir, diríamos, ay, qué ciego soy. Ay, yo no veía eso. Es lo que hizo con los 12 Emaús, ¿no? Versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vamos a terminar ahí hoy, pero fíjate lo que dijeron. Bueno, lo que dijo Pedro, y aquí tengo preguntas yo, os las comparto el domingo que viene, Dios mediante. Aquí tengo preguntas, pero Pedro dice, es necesario que busquemos un sustituto para Judas, y tiene que ser alguien que estuvo con nosotros todo el tiempo
con Jesús todos esos 3 años y le vio resucitado. Y luego ellos sacan a dos candidatos. Pero eso lo dijo Pedro. Y el capítulo termina seleccionando sustituto de Judas. Vemos la semana que viene un poco ese tema, porque es curiosísimo, para mí por lo menos. Y yo me pregunto, si era la elección de Dios o no. No lo confirma de ninguna manera, pero es lo que pasó, eso está clarísimo, está seguro. Lo que tengo preguntas sobre quién era el 12º apóstol en mente de Dios. Vamos a orar y dejamos ahí. Y ya nos llevamos a casa bastante. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias otra vez por este pasaje. Señor, tú conoces los corazones de cada uno. Y yo espero, Señor, que no haya ningún Judas aquí. Ni varón ni mujer que esté disfrutando de las alegrías y los gozos y la comunión, de las bendiciones del Evangelio de una forma externa, pero en cuyo corazón no hay vida nueva, porque nunca se han arrepentido y nunca han puesto su fe en ti, Señor. Si hay alguien así, Señor, este pasaje es muy bueno para que lo consideren, recapaciten y pongan su fe en ti, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes si somos sinceros, somos honestos, o si estamos jugando. Tú lo sabes. Y te pido, amado Dios, que tú guíes y tú protejas a nosotros, tu congregación aquí. Que seamos una congregación llena al 100% de personas cambiando a la imagen de Cristo, de corazón puro, humilde, honesto. Guíanos, Señor, a lo largo de esta semana. Algunos tenemos muchísimas cosas sobre el plato. Nuestros planes son grandes, o por lo menos los tenemos bien claros. Pero, Señor, tú eres el Dios del tiempo y de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos guíes con gracia y con humildad y que seamos un testimonio del Evangelio por donde quiera que vayamos. Todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos despedidos. Bendición, que tengáis muy buena semana. Y de vez en cuando echar un texto o algo para decirnos que estáis bien. No sé que creas que textear es un pecado. Sí, hay algunas cosas en la mesa, por si se quiere. Vale. Bien, en la mesa.